Buenas tardes. Las relaciones políticas internacionales y el vuelo hacia la calidad. La mayoría de los países, sobre todo las potencias, cuando entran a discutir o a intentar resolver un conflicto en un organismo internacional como la ONU, lo hacen partiendo o basándose en su constitución, en sus leyes como tal, en sus leyes nacionales. ¿Qué pasa con esto? Que aunque la mayoría de las naciones comparten un eje o un espacio dentro de sus leyes que se refiere hacia los derechos humanos, el resto de las leyes o lo que abarca puntualmente algunos sectores, sobre todo los económicos, son diferentes y ahí es cuando se puede entrar en un conflicto. Algunas naciones que están emergiendo son más vulnerables o son más susceptibles a la influencia de grandes potencias. Esto es algo obvio, todos lo sabemos, y es lo que más influye en el momento en el que se intentan resolver los conflictos en este tipo de organismos internacionales. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, lo que vemos que sucedió la semana pasada en Siria hace que se vea más fácilmente el reflejo real de lo que está sucediendo detrás de los intereses que existen para poder influenciar cierto tipo de sector o de territorio en el mundo. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama el vuelo hacia la calidad. Esto sucede, por ejemplo, cuando los inversionistas ven que puede existir o hay una declaración de algún diplomático o de un político o de un presidente y ven que puede existir un conflicto, por lo tanto ellos van a escoger el lugar donde posiblemente se saque más ganancia, más no el lugar donde posiblemente pueda estar el poder como tal o la fuerza más importante en el momento en que se está participando en ese conflicto. Esto se vio claramente la semana pasada cuando la mayoría de los inversionistas migraron hacia el yuan porque se hizo una declaración sobre el conflicto en Siria. En este momento es cuando se ve que estas potencias, como la estadounidense, pueden tener ciertos puntos débiles y por lo mismo es por lo que se llevan a cabo los cambios dentro de sus políticas financieras. ¿A qué voy con esto? Cuando Donald Trump fue elegido presidente, él llegó con la propuesta de que se iban a reestructurar a la mayoría de las organizaciones públicas, o sea, cómo se está haciendo, cómo se está administrando su parte fiscal. ¿Por qué? Porque tiene un déficit fiscal. Esto se ve también reflejado en el mapa que mostré la vez pasada o el mapa anterior, cuando se muestra que Estados Unidos, al ser una potencia económica, al tener un PIB muy grande, igual tiene una falencia en sus exportaciones, o sea, es decir, tiene un saldo negativo, es decir, él importa más de lo que exporta, cosa que sucede de una manera diferente en otras potencias como China, o también le sucede a Rusia, que tienen un saldo positivo, es decir, ellos importan menos de lo que exportan. Esto crea un problema dentro de la manera en cómo se quiere guiar la nueva economía estadounidense o cómo se quiere hacer crecer esta economía. Entonces, Donald Trump lo que hizo fue decir, vamos a reducir los impuestos a las empresas y al mismo tiempo, esto obviamente hace crecer la industria, pero el recorte de los gastos fiscales, aunque apacigua un poco su deuda, su déficit fiscal, no del todo fortalece a la nación como tal. Entonces, en ese momento, lo que intenta hacer su Banco Central es subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque al existir este vuelo hacia la calidad, es decir, en el momento en que se emite algún comunicado o algún político toma alguna decisión en un conflicto donde existe un territorio que tiene una riqueza como tal y para que esa riqueza pueda ser explotada se necesita estabilidad en ese territorio, si no sacar los recursos sería más costoso, por lo tanto subiría, por ejemplo, el precio del petróleo. Al emitir este comunicado, este político puede empezar a hacer migrar a los diferentes inversionistas a otras bolsas de valores, como sucedió con el yuan. Entonces lo que hace el Banco Central es de subir las tasas de interés para que los inversionistas digan, oh, acá va a haber más solidez en el dinero, es decir, puedo obtener más beneficios, pues las tasas de interés al estar altas, si yo invierto en, por ejemplo, bonos o algo por el estilo, puedo recibir más dinero a cambio, puedo tener un crecimiento del dinero. Ahora, esto juega en parte como una manera de contener las posibles consecuencias a mediano y largo plazo que pueden tener estas políticas de menos inversión social o recorte de los gastos fiscales
y quitar los impuestos a las empresas. Y es que el dólar, al ser una moneda tan fuerte, al ser la moneda que se maneja en la mayoría del mundo para realizar el comercio y los negocios, se puede ver capturada en algunos sectores y en otros pues se puede ver despreciada. Al subir las tasas de interés también ayuda a apreciar la moneda, o sea, que el valor de esa moneda crezca. Y esto al mismo tiempo baja la inflación, lo que hace que el consumo se mantenga más estable. Pero existe algo que puede hacer que reaccione la economía inverso a este plan que se quiere, que es no solamente la estabilidad en los diferentes mercados de los otros sectores que son vulnerables o están siendo más susceptibles a otras políticas, sino también cómo se comporta el mercado interno. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el beneficio o lo que se llama el margen de beneficio. Este margen de beneficio es cuando, por ejemplo, una persona que quiere iniciar una empresa con estas nuevas políticas que son muchísimo más asequibles o flexibles para que las personas inviertan, primero necesita un dinero para invertir. ¿Qué pasa? Si las tasas de interés son altas, es muchísimo más complicado adquirir una deuda, pues va a ser muy costoso los intereses que tengo que pagar sobre esa deuda. Entonces necesito poder hacer que mi empresa tenga un margen de beneficio muchísimo más grande sin necesidad de endeudarme tanto. ¿Y cómo hago esto? Esto se hace a través de pensar que el margen de beneficio es cuando, por ejemplo, yo tengo una empresa y esta empresa vende $100. De estos $100, 50 fue el costo de su producción. O sea, es decir, en la tienda, en las materias primas, en la mano de obra, en la publicidad, en los vendedores, me costó $50. Por lo tanto, mi ganancia fue $50. Ahora, el margen de beneficio es cuando, por ejemplo, para obtener más beneficio, lo que hago yo es reducir los costos. O sea, al contrario de lo que la gente piensa, no estoy ni ampliando la empresa, ni comprando más materia prima, ni comprando más maquinaria, ni empleando más personas, ni pautando en más publicidad, sino que estoy reduciendo el costo. O sea, producir algo me cuesta es $30 o producir eso me cuesta es $30 y no 50. Por lo tanto, mi ganancia ahora va a ser de $70. De esta manera, o la efectividad, de esta manera, yo lo que estoy haciendo es aumentar mi margen de beneficio. Esto puede ser lo contrario a lo que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos con sus nuevas políticas económicas. Y es lo que están intentando prever antes de que algunas personas puedan empezar a optar por esto. Pues reduciría todo el avance que se ha tenido, por ejemplo, en desempleo, en empresas, en constitución de empresas, en extracción de recursos, en el crecimiento económico. Y lo quieren hacer trayendo nuevamente a la mayoría de los inversionistas, a las personas que quieren tener una moneda segura, sus inversiones en una moneda que puede dar más ganancia por su tasa de interés o por su estabilidad. Y esto se ve reflejado al mismo tiempo en la influencia en este tipo de sectores que tienen también otra extracción de recursos muy importantes para el mundo. Sin embargo, esta prevención que se está teniendo para el mediano plazo puede jugar en contra, pues la mayoría o la respuesta que han tenido las otras potencias como China ha sido lo contrario, bajar igual las tasas de interés, recibir más inversiones extranjeras con más privilegios igual, pero al mismo tiempo mantener cierta comodidad en el costo de su moneda. Por lo tanto, esto permite que se expandan los comercios o el mercado hacia otras naciones, pues como ahora ya todo está conectado en las bolsas de valores, es mucho más fácil que una moneda o que un producto que está en una moneda como tal estable, que mantiene un ritmo económico estable, se venda en el resto de los países, sea más asequible a los otros países y no contrariamente a una moneda que está muchísimo más fortalecida, tan fortalecida que es tan costosa que otros países ven como un poco más costoso o complejo comprar ese tipo de productos. Por eso es que Estados Unidos está viviendo este momento de intentar, por su política proteccionista económica, continuar expandiendo su influencia económica, aunque mantener abiertos los mercados a tantas bandas, sobre todo en lugares conflictivos como Corea del Norte, Irán, Siria, bueno, le puede provocar que su variabilidad en la moneda no refleje esa estabilidad y tenga que usar ciertos mecanismos para influir o, como decimos nosotros, tocar ficha
o salvar patria para que se vea en cierto reflejo que aún tiene cierta influencia en estos lugares para que esa producción de esos lugares mantenga cierta estabilidad controlable o controlada. ¿Y todo esto para qué sirve? Algunas cosas ya son muy obvias y se ven reflejadas muchas veces en las conversaciones que tienen los países en estos conflictos, sobre todo en la ONU. Esto sirve para entender que las políticas económicas a veces se ven en una avanzada más pronta de lo que se cree, como por ejemplo la subida de las tasas de interés, en reflejo a un bloqueo que hizo Estados Unidos a algunas materias primas, sobre todo chinas, por lo que China también reaccionó abriendo o expandiendo o permitiendo que exista más inversión extranjera y por lo tanto quitándole mercado a Estados Unidos, que necesita abrir su mercado aunque tenga políticas proteccionistas, pero necesita abrir ese mercado para fortalecer sus exportaciones, por lo que necesita al mismo tiempo mantener relaciones diplomáticas con otros países. Y es aquí, en este momento, cuando se discuten este tipo de conflictos, cuando se ve la participación o los lazos reales que existen en los países, de acuerdo a sus intereses. Buenas tardes.